La Pascua, Semana Santa, Jueves de Santa Comunión, es una tradición de muchos años. Sin embargo, el relato bíblico nos invita a pensar más allá de la celebración de una Semana Santa más. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, estamos teniendo un acto de un profundo significado. Hoy quiero hablar brevemente de 3 historias. La primera, en el libro de Éxodo; la segunda, en el tiempo de la pasión; y la tercera, la nuestra. Y quiero hacerlo muy brevemente. Todos conocemos la historia del Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Dios ha sido un pueblo especial, elegido, escogido por el Señor. Y podemos hablar que desde que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, lo puso con la capacidad de vivir para siempre. Pero también es cierto que el intruso llegó, hizo su trabajo, el ser humano cayó en pecado, vino la muerte, la separación de Dios, tuvo que establecerse un plan divino. Y ahí desde el Génesis capítulo 3 versículo 15 dice la Biblia muy claramente que, hermano, Satanás mordería en el calcañar a la simiente de la mujer, pero que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza, su golpe sería mortal. El ser humano anda en sus propios caminos, vive a su manera, se olvida de Dios. Llega un momento en el que Dios se revela a este pueblo de una manera muy especial. Sin embargo, el hombre sigue negando a Dios. Los Pedros han existido siempre. Los Pedros han existido siempre. Y Dios elige un pueblo. Hace un pueblo para sí, eligiendo a Abraham, un pueblo de fe, un pueblo que en definitiva tiene necesidad, hermano Dios, de un Dios guiador, de un Dios amante, de un Dios poderoso. Dios se revela con amor, con poder, con gracia. Pero el hombre nuevamente, hermano Dios, anda en sus caminos. Llega un momento en el cual un pueblo bendecido se vuelve un pueblo cautivo. Un pueblo que sufre, un pueblo que llora, un pueblo que es maltratado, un pueblo que en definitiva está así por sus propias decisiones. Está así porque se le ha olvidado que hay un Dios al cual acudir, y hay un Dios que honra a los que le honran, y un Dios que ha establecido una senda para que transitemos por ella, y en esa senda Él bendecirnos más abundantemente de lo que pensamos o entendemos. Llega un momento en el cual Dios retira su mano de su pueblo y permite que sean llevados cautivos por muchísimos años. Han pasado generaciones en cautiverio. Y así es como nosotros podemos ver en el libro de Éxodo cómo al final el Señor mira su sufrimiento, el Señor escucha su clamor, sabe lo que están viviendo y decide hacer algo para rescatar a ese pueblo. Y todos conocemos la historia del libro de Éxodo. Es, hermanos, inclusive de parvulitos. Inclusive sale una canción, hermano mío, que dicen que el faraón cantaba "Ahí viene la plaga", hermano, y realmente era algo complejo. ¿Por qué era plaga tras plaga Egipto? Porque Dios quería, en definitiva, rescatar a su pueblo. Habló a Faraón y a Egipto de 1000 maneras. Pero es cierto que Dios también quería hacer juicio sobre esa nación. Y Dios cumple sus propósitos. Y al final,
Faraón endurecía su corazón. La Biblia dice que también Dios mismo era el que endurecía el corazón de Faraón, pero el corazón de Faraón estaba endurecido. Y resulta que dice, bueno, voy a dar una última plaga. Y seguramente no le va a gustar bailar, porque va a ser una plaga, va a ser un castigo que le va a llegar hasta lo más profundo del corazón. Esto es la muerte de los primogénitos. Tremendo. Pensar en la muerte de un hijo es terrible. Es terrible, pero ellos estaban, hermano mío, ante esa situación delante de Dios. Y le dice, bueno, pero ustedes, pueblo mío, el pueblo que quiero rescatar, les tengo una buena noticia. Tienen que preparar un cordero, tienen que sacrificar, tienen que comer. Es cierto que hablaba de perdón, hablaba de redención, pero también es cierto que hablaba de alimento para el camino, porque iban a salir de Egipto y tenían que ir bien comidos. Nosotros conocemos la historia. Sacrifican el cordero, se lo comen, si era una familia pequeña, invitaban a alguien más que viniera a comer con ellos, se unían con los demás, había comunión en ese tiempo. Y esa historia es una historia de muerte. Es una historia de lágrimas, de dolor, pero también es una historia de victoria, de liberación. Cuando se celebraba la Pascua, se celebraba precisamente eso, que Dios tuvo misericordia, que Dios escuchó, que Dios vio el clamor, la aflicción de su pueblo, que vio lo que les estaba haciendo el imperio de los egipcios. Y déjeme decirle que se hizo inclusive memorial perpetuo para el pueblo de Israel. Algo insólito era lo que Dios les pedía: pongan la sangre en los dinteles. Y eso será considerado. Cuando mi ángel de la muerte pase por ese lugar, no tocará a los primogénitos. Y así fue. Y cuando el ángel de la muerte pasó, hermanos, los primogénitos fueron salvados. De aquellos que escucharon, de aquellos que obedecieron, y que a pesar que era algo que no habían practicado ni conocían el significado pleno de ello, pusieron su sangre en los dinteles. Es que estoy pensando en mis dientes. ¿Y qué pasó? Fueron rescatados. Pero la sangre les fue por señal. La sangre fue por señal. Esa sangre fue salvación. Esa sangre fue liberación. Esa sangre fue protección. El pueblo de Israel, ¿sabe de ahí? Todavía no termina la batalla. Todos conocemos la historia. Todo el faraón fue a perseguirlos, tuvo que ahogarlos Dios ahí en el mar Rojo. Algunos dicen que solamente llegaba hasta la rodilla. Qué milagro tan glorioso, ¿verdad? Poder ahogar a un ejército tan poderoso en un lago hasta la rodilla. Hermano, fue lindo lo que Dios hizo, poderoso. Pasan los años y esto es lo que está en la mente de la gente de Israel. Un Dios que vio su aflicción, que escuchó su clamor, su dolor, un Dios que tomó la decisión de rescatarlo, que lo hizo tanto, hermanos míos, un golpe terrible hasta los egipcios, humillando a los dioses que ellos adoraban, porque cada una de las plagas tenía que ver con una de las deidades. Y después termina con la muerte de los primogénitos, hermanos, terminando la bendición que tenían los egipcios, porque también los primogénitos eran consagrados y dedicados, como también el pueblo de Israel dedicaba a sus primogénitos. Salvando, rescatándolos
celebraremos esto. ¿Se les olvida? Después, nuevamente vuelven a hacer las prácticas en diferentes tiempos porque se olvidaba el pueblo de Israel. Hasta que vienen los tiempos de Jesús. Podríamos hablar de la restauración de la fiesta de la Pascua en los diferentes periodos, pero no es mucho tiempo. Pero déjenme decirle algo. En el tiempo de Jesús, Jesús está celebrando la Pascua en este lugar. Juan tiene un relato algo diferente. Para Juan es totalmente diferente, tiene una perspectiva distinta de esto. Marcos es alguien que nos habla acerca de la institución de la cena del Señor el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua. Todo lo que sucedió en el pueblo de Egipto era sombra de algo superior. Era sombra de algo superior. El Cordero sacrificado tenía que ser perfecto, como Jesucristo era perfecto y sin pecado. La sangre tenía que ser derramada para poder poner el sello en las puertas y en las ventanas. El pueblo tenía que obedecer y tenía que aplicar esa sangre donde se le dijo. De la misma manera, tenemos que pensar que eso apuntaba hacia el Cordero por excelencia. Es claro cuando Jesús llega al río Jordán y ve a su primo Juan bautizando ahí, no llega y dice: oye primo, ¿cómo estás? No, primo, ¿cuánto tiempo sin verte? Sino que cuando se pone en ese lugar, su primo lo ve, hermano, y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué manera de reconocer? Yo no sé qué piensa Obed cuando ve a Tino, o qué piensa Tino cuando ve a Obed, pero que un primo te vea y luego le diga a toda la gente que está alrededor de él y que está ahí para escuchar un mensaje y que está ahí, hermano mío, para recibir un bautismo, y luego le diga: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que estoy haciendo yo se queda corto en comparación de lo que Él puede realizar. Yo no soy digno de desatar sus agujetas, los cordones de sus zapatos. Qué tremenda referencia. Nadie miraba eso. Juan fue el primero que lo vio en el Nuevo Testamento. Lo vio y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús está en la Santa Cena, está en el último día, en el primer día de la fiesta más bien, y su última cena con los discípulos, está presente la imagen pascual. Por eso es que él, en el versículo 22, cuando toma el pan, lo bendice, lo partió y lo da, dice: tomad, esto es mi cuerpo. Y cuando toma la copa, en el versículo 24 dice: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Palabras extrañas para los discípulos, pero Jesús ya había venido anunciando. Jesús había dicho que sería entregado, que sería rechazado, que sería traicionado, que padecería. Y en esta cena, Él dice: este es mi cuerpo. Jesús fue conocido por ser un hombre bebedor, un hombre comedor, que se la pasaba de comida en comida. Era pastor metodista griego. Se la pasaba de comida en comida, de fiesta en fiesta. ¿Por qué? Porque para él la comunión era muy importante. Para él, la mesa era un lugar de encuentro. La mesa era un lugar de igualdad. La mesa era un lugar donde se proveía para los que menos tenían. La Santa Cena, hermano, no solamente es un ritual,
Es un mensaje que tiene implicaciones ciertamente teológicas, pero también tiene implicaciones sociales. Jesús es revolucionario en ese sentido. La gente no lo entendía en un tiempo donde era muy importante con quién te sentabas en la mesa. Él comía con publicanos y con pecadores. Él comía con los indeseables de la sociedad. Inclusive su mensaje no saludar a los ricos y a los poderosos. Él dice que trae buenas nuevas a los pobres. Y cuando tú lees eso te das cuenta del impacto que tiene en la concepción de lo que es la vida social y el por qué nosotros estamos aquí. Jesús instituye su iglesia, una iglesia que el diablo no iba a poder contra ella, una iglesia que desafiaría todas las formas de pensar que el mundo tenía, que iba a subvertir los conceptos de cómo se debe de conducir una sociedad. Iba a ser, hermanos míos, una iglesia con implicaciones sociales tan tremendas que en ella tendría lugar cualquier persona con la única condición que llegasen a conocer quién es el Dios verdadero y que el reino de Dios estaba presente. En la voluntad perfecta de Dios está la salvación, la liberación, está la dignificación del ser humano. Y Jesús sabe que una de las cosas más terribles que existe es el pecado. Porque el pecado corrompe, el pecado destruye, el pecado trae muerte. El pecado separa de Dios. El pecado te lleva al cautiverio, al sufrimiento. Te lleva a estar como aquel pueblo de Egipto, como estaban algunos en el tiempo de Cristo. Cuando Jesús entra en Semana Santa el primer domingo, que es domingo de Ramos o de Palma, no va a recibir la corona real, va a recibir la corona de espinas. Jesucristo mostró su obediencia, y esta obediencia fue hasta la muerte de cruz, y cuando entregó su vida y cuando por el padecimiento aprendió la obediencia, entonces recibió absolutamente todo lo demás. Pero cuando iban caminando y diciendo Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana Rey, acuñando Juan del término rey, que no maneja malos, hermano, realmente él iba a recibir una corona con piedras preciosas, una corona que le iba a traer sufrimiento y dolor. La gente que estaba ahí le aclamaba, pero Satanás y todos los enemigos del reino de Dios le tenían preparado otro recibimiento. Podríamos hablar del lunes de la autoridad, que es el martes de controversia, el miércoles un tiempo también muy especial, pero el jueves es un tiempo en el cual se revela que el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que la Pascua está en el presente, que Él vendría a instituir la Santa Cena o la Eucaristía, que no es incorrecto decirlo, hermano, como un ritual memorial, como un sacramento muy especial. Pero no para celebrarse sin corazón, no para celebrarse simplemente como un acto histórico, sino para acercarnos a este sacramento, a este mandamiento santo, con un corazón agradecido, humilde, con un corazón arrepentido, pidiéndole que verdaderamente Él cambie y transforme todas las cosas. Jesús hizo que antes lo hacían como un cordero, pero ahora esto lo voy a hacer yo. Mi cuerpo va a ser sacrificado, va a ser entregado, va a ser partido. Mi sangre va a ser derramada.
Y esto es necesario que acontezca. Y les dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y después salieron cantando al monte de los olivos, y esa es otra historia. La primera historia la conocemos, la del Éxodo. Esta segunda historia la vamos a ver el día de mañana. Cómo Jesús es entregado hoy en la noche, luego sufre, por así decirlo, el día de mañana, cómo es muerto en una cruz. De hecho, no lo mataron, dice la Biblia, que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Él tiene el poder para dar su vida y tiene poder para volverla a tomar. Y Él estaba cumpliendo sus propósitos. Nosotros podemos enojarnos contra los romanos, hacer una guerra contra ellos, y podemos enojarnos contra los judíos y hacernos antisemitas porque crucificaron al Maestro y al Salvador del mundo. Pero la realidad es que Él se entregó por voluntad. Él se entregó por voluntad. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el Cordero inmolado desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él lo establece en el Nuevo Testamento. Hoy, ¿qué celebramos entonces? Platicábamos el martes. La Biblia no nos manda que lo celebremos en jueves. Como no nos manda que celebremos Navidad el 24, el 25 de diciembre, ¿verdad? Lo hemos hecho por tradición, ciertamente, por el año litúrgico que lo acomodamos muy bien. Pero esto es mucho más que una celebración litúrgica, es un momento en el cual nosotros honramos a Jesús, recordamos este mandamiento santo, y nosotros, hermano mío, le decimos también al Señor: Señor, queremos consagrarnos como tú te has consagrado. Algunos dicen que antes a este día se le llamaba el día del mandamiento. Dices: ok, está bien. No se oye tan bonito, ¿verdad?, como Jueves Santo o Jueves de Santa Comunión. Algunos siempre ven la institución de la Santa Cena y también ven el lavamiento de los pies. Un día lo vamos a hacer, hermano, pero antes primero vamos a pasar a lavarnos en otra parte y luego ya la cena será cultura. ¿Sí? Y déjenme decirle que en estos dos actos el Señor nos invita a vivir una vida consagrada a Él y a vivir una vida de servicio al prójimo. Él tomó la toalla, se la sentó y dijo: voy a lavar sus pies. ¿Qué le dijeron los muchachos? Pero él dijo: mira, si no te lavo los pies no tienes parte ni suerte conmigo. Y dice: Señor, entonces, ¡ay, todo! Bien, después de que les lava los pies, le dice: ejemplo he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En la Pascua, primera, la liberación tiene que ver con un gobierno opresor, abusivo, un gobierno que hace sufrir al pueblo, un gobierno que subyuga, maltrata, subaja a seres humanos que tienen un mismo valor delante de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús directamente ataca los sistemas políticos de su tiempo, inclusive los sistemas religiosos. En oposición a lo establecido se presenta ante el mundo y cambia absolutamente la forma en como muchos de los que le rodean veían las cosas. ¿Sí? Cambia su manera
acciones concretas de servicio, como el lavarse los pies, como el ayudar a los más necesitados. Jesús, cuando convivía con su gente, no me imagino, hermanos, que era que esperaba que alguien más pagara, ¿verdad? No me lo imagino tampoco diciendo, pues a ver cómo le hace. Era alguien que resolvía. Era alguien que proponía un día. Llegaría 5,000 personas hambrientas y le habla a sus discípulos y les dice: dadle vosotros de comer. Los discípulos dicen: maestro, no tenemos una mesa para más de 5,000 gente, por favor, tampoco tenemos dinero para comprarles a todos. ¿Cómo me dices tú, darles de comer? Se acercó una persona con unos pececillos y unos panes. El Señor Jesús también tomó los pececillos, los bendijo, los partió, se multiplicaron, fueron entregados. Porque Jesús tiene como propósito siempre bendecir, prosperar y multiplicar las cosas que hay para bendición de los demás. De hecho, una de las cosas que la Biblia te dice: amado, deseo que seas prosperado en todo y tengas salud, así como prospera tu alma. Y la Biblia dice que debemos ser bendecidos de tal forma, hermano mío, que abundemos en la bendición de Dios, que podamos bendecir nosotros también a los demás. Jesús nos dice: cuando yo estoy partiendo este pan, hablando de los 5,000, estoy diciendo: todo lo que deposites en mis manos, yo lo puedo multiplicar, yo lo puedo usar. Hoy estamos viviendo una historia diferente. La iglesia, ya tenemos iglesias de pobres y de ricos. Vengo de una ciudad donde hay una iglesia, hermano, de que si tú no eres ingeniero, médico, etcétera, ni te van a recibir. No te van a recibir. No te van a decir: no vengas a esta iglesia. Pero te van a decir: no tiene una iglesia más cerquita donde pueda ir, que no le sea tan difícil llegar hasta acá. O simplemente usted llegará y no le dará la bienvenida. Me pregunto: ¿Cristo estará sentado en esa mesa? ¿Cristo será el que gobierna en esos corazones? Es difícil. A lo mejor ellos dicen: es que nosotros estamos tratando de alcanzar gente de otro perfil. Nosotros estamos tratando de llegar a la gente que la iglesia fulana, mangana o peregana no puede llegar. Por eso es que somos así. Pero la realidad de las cosas es que Pascua y Santa Cena es una declaración de igualdad. Es una declaración de que debemos estar ocupados en bendecir a los demás. Nos habla de inclusión, aún de aquellos que nosotros consideramos, hermanos, que no son buenos, como Pedro, que niega al Señor, estaba a su lado. De Judas, que lo iba a traicionar, y le dice: yo sé que me va a traicionar. Y todavía se atreve a meter su mano en mi plato. Y aún ahí, Él nos incluye en la mesa. La Santa Comunión es un tiempo en el cual somos invitados a mirar al que sufre, a mirar al que llora. Aún el mismo Jesús está ahí, sabiendo lo que va a pasar. Y dice: uno de ellos me va a negar, todos ustedes me van a negar. Y Pedro dice: Señor, aunque todos te negaren, yo no la realizaré. Antes de que el gallo cante, tantas veces tú ya me habrás negado 3. Todo eso está en la mente de Jesús y está celebrando la comunión. Cuando también iba por la puerta
de Jerusalén entrando con todas las victorias y los mantos y las palmas y las flores, él sabía hacia dónde se dirigía. Y el Señor nos invita a nosotros a mirar en la Santa Comunión siempre como un tiempo para recordar que nosotros no participamos de su mesa porque somos dignos en nuestras propias fuerzas, que no somos rescatados ni liberados por nuestro propio poder, que hay capacidad para nosotros para ser limpios, para ser transformados, para ser hechos de nuevo, para ser liberados, para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Que lo necesitamos. El dato histórico está ahí, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La realidad presente hoy es que Jueves Santo mucha gente anda paseando, mucha gente anda de vacaciones, mucha gente vive su vida a su manera. Nosotros lo hacemos porque es costumbre en ocasiones venir el Jueves Santo, pero Jueves Santo es un tiempo para, como Pedro, llorar amargamente después de que le negamos. Como Juan, decir: Señor, soy pretencioso, quiero sentarme siempre a tu derecho. Límpiame. Es tiempo para mirar al que está sufriendo y decir: Señor, así como tú sufriste, otros están sufriendo y yo no puedo hacer mucho por ellos, pero tu palabra dice que si estuve enfermo me visitaste, si estuve preso me fuiste a ver, si tenía necesidad me diste un vaso de agua para tomar, un plato que comer. La mesa del Señor es una mesa que nos recuerda que debemos ocuparnos de lo que menos tiempo. Eso sucedía en el Antiguo Testamento, sucede en el Nuevo y sigue sucediendo hoy. La gente sufre y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia sufre, hermanos míos, porque Cristo muchas veces simple y sencillamente no es prioridad en nuestra vida. Pero hoy quiero invitarte a que pienses esto. ¿Cómo estabas cuando el Señor te conoció? En mi historia, perdido, con vicios, con ataduras, con muchas cosas, hermanos míos, en mi vida que me hacían gozar por un momento y me hacían sufrir el resto del día. Había momentos en los que me sentía el rey del mundo y otros en los que era la persona más desdichada. Cuando tomaba o participaba de una droga, hermanos, vivía en un mundo imaginario. Cuando se pasaba el efecto, volvía a la triste realidad de que estaba más vacío de lo que mucha gente no está. Le dije: Señor, necesito que rompan mis cadenas, necesito ser libre. Y un día me acerqué y le dije: Señor, si tú quieres hacer algo en mi vida, hazlo ahora. El Señor me tomó la palabra, me desintoxicó, me cambió, me transformó, decidí ir a Oceánica. Él lo hizo. Y desde entonces dije hacia atrás y para la gloria: Señor, quiero servirte con toda mi limitación. Quiero agradarte con todo, Señor, y lo que se me dificulta como un ser humano imperfecto. En esta Semana Santa quiero invitarlos a que piensen en eso. Hoy ya es Santa Comunión. Recordamos su sacrificio maravilloso, poderoso. No es fácil, hermanos míos, cantar con gozo cuando tienes presente el sacrificio de Cristo. No es fácil tomar
los elementos del jugo de la vida y del pan cuando piensas que es su cuerpo quebrado y su sangre derramada. Y para muchos es muy fácil participar de ella, también tomándola indignamente, creo yo, cuando no nos damos cuenta de la importancia de tener un corazón humilde para reconocer nuestros pecados, nuestra necesidad de ser libres de orgullos, de pasiones, de hábitos. En la historia de mi vida, yo tengo que recordar que yo también tengo que hacer un sacrificio. Romanos capítulo 12 dice: hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y el Señor, gracias, porque esta semana me da la libertad de que en mi trabajo, Señor, se acuerdan que somos cristianos y me dan vacaciones. Eso me permite venir a tu casa y celebrar. Pero también hacer una introspección de mi vida y decir: Señor, la primera Pascua fue un ritual de sangre, la segunda fue igual, la tercera ya no pides más que cargue esa cruenta cruz. No me pides que me hiera en mi cuerpo, que te entregue la vida en un madero, pero sí me pides que viva una vida de consagración a ti, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, sirviendo a los demás, oyendo el clamor del necesitado, viendo el sufrimiento de los más desposeídos, viendo el dolor y la aflicción de una nación golpeada precisamente porque tenemos gobiernos que no piensan en el pueblo ni en el que sufre, piensan solamente en sí mismos. Y ayúdanos a no ser iguales, ayúdanos a pensar en ese pueblo que te necesita, pero que también necesita de mí. Tomaste los panes y los peces y los partiste, pero antes le dijiste a los discípulos: dadle vosotros de comer. Hoy nos invitas a poner lo que tenemos en tus manos para poder bendecir a los que nos rodean, a un pueblo necesitado, a un mundo perdido. Padre, gracias